Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más, a un episodio más de El Juego de la Suprema Corte, una producción conjunta de Justicia TV y la revista Nexos, un espacio sobre cuestiones jurídicas de actualidad con el ánimo de explicarlas, debatirlas y, por supuesto, destacar la pluralidad de perspectivas en torno a ellas. El día de hoy vamos a abordar un tema que siempre es relevante, siempre es importante regresar a él, y la idea es tratar de hacer un corte de caja de cómo está, por supuesto, México, pero también otras partes o otros puntos del planeta que tiene que ver, el tema es la interrupción del embarazo, el derecho a la interrupción del embarazo. Y siempre es bueno hacer un balance al respecto, sobre todo porque el pasado 8 de marzo, fecha por demás simbólica, Francia concluyó su proceso de reforma constitucional para establecer el derecho a la interrupción del embarazo en dicho texto normativo. Digamos que ese es el punto de salida y a partir de ahí pues presento a las invitadas del día de hoy, que es la académica investigadora Francisca Pou del Instituto de Investigaciones Jurídicas y también a Pauline Capdeville, también investigadora de jurídicas. Bienvenidas, muchas gracias por estar acá. Tengo mucho interés en su opinión en varias de las dudas y preguntas que yo traigo por aquí. Y arrancaría contigo, Paulín, por favor, para que, si entiendo bien, uno, es raro encontrar que haya una reforma que logre insertar este derecho en el texto mismo constitucional, porque si bien ha habido algunas reformas, más bien van en otro sentido, ¿no? En el sentido de prohibir o en el sentido de establecer dificultades para ejercer el derecho a la interrupción. Francia, en ese sentido, digo, no sé si es el primero, pero en su caso sería de los primeros países que en su constitución logra establecer, insertar este derecho. Entonces, la pregunta sería un poco, ¿cómo fue este proceso? Platícanos un poco. Sí, en efecto, Francia al parecer fue el primer país en inscribir en su constitución un derecho al aborto. Antes, como mencionabas, ¿no? Hay otros ejemplos como el de Honduras, Ujú. que al contrario, ¿no? Puso en su constitución pues la prohibición del aborto. Lo que es interesante también es que lo hizo justo después de que Argentina despenalizara el aborto, ¿no? Entonces, claramente fue una reacción. En Francia también fue una reacción, pero en este caso, respecto a Estados Unidos, como sabemos, en 2012 se revocó la famosa sentencia Roe versus Wade, y pues a partir de este momento en Francia empezamos a escuchar feministas, diputadas, senadoras que empezaron pues a preocuparse pues respecto al, pues sí, al carácter reversible de los derechos de las mujeres y en particular en materia de aborto, y de ahí realmente es donde empieza a surgir esta idea de poner en la Constitución este derecho al aborto. Pero entonces, si entiendo bien, sí había algunas decisiones judiciales en Francia que protegían, impulsaban este derecho, pero justo después, ahorita vamos a rezar al presidente de Estados Unidos, más bien de la sentencia que tira el presidente Roe versus Wade, hubo la preocupación, no basta con precedentes judiciales, intentemos establecer esto en el texto constitucional. Sí, en Francia el derecho a abortar está plasmado en una ley de Ok. 1975. Fue una ley pues, que surgió después de una batalla épica de una Ujú. muy famosa diputada, Simone Veil. Pues hoy en día realmente hay como un consenso en torno al aborto en Francia. Ni siquiera la ultraderecha toca el tema, ¿no? Como sabemos, la ultraderecha más bien está enfocado al pues, tema de la migración y contra el Islam, y consideran más bien que el Islam va en contra de los derechos de las mujeres. Entonces, ellos incluso apoyan este derecho al aborto, y precisamente era un argumento en contra de esta constitucionalización, que decían que pues, en Francia el derecho al aborto no se encuentra amenazado, ¿no? Ok, ahora, digo, ya Paulino mencionó que justo, más bien, esta reforma es secuela de una decisión en Estados Unidos. Digo, hay muchos otros factores, por supuesto, me imagino que internos y demás, pero hay un impacto de la decisión de la Corte de Estados Unidos que echa abajo esta decisión. Recordamos nuevamente Roe versus Wade. Un poco, Francisca, ¿cuáles serían qué otro impacto tendría esta reforma, digamos? Salió en medios acá, digo, un poco alejado de la discusión mexicana, lo que sucedió en Francia, pero insisto, y creo que coincidimos, en ocasiones vemos muchas sentencias que van en el sentido, digamos, de apoyar, fortalecer este derecho, pero pocas reformas. ¿Ves que esto tenga un impacto práctico en Latinoamérica y más? O, Yo creo que Ujú. sí, yo creo que es muy importante porque justo
pone en un lugar más marginal los desarrollos en Estados Unidos. Okay. En algún sentido, los desarrollos constitucionales en Estados Unidos han tenido un protagonismo exagerado, podríamos decir, porque no son tan representativos de lo que pasa en el mundo, les prestamos muchísima atención. Y la verdad es que Estados Unidos tiene una constitución muy, muy atípica, porque pues casi no tienen, es una constitución antiquísima, y claro, tuvieron que construir jurisprudencialmente todos los derechos de autonomía, de privacidad, con una base textual muy débil. Pero eso no necesariamente es así en las constituciones de América Latina. A ver, no es que abandonen la matriz patriarcal, porque hay muchos más derechos que le importan a la vida tradicional pública de los hombres y apenas empiezan ahora las constituciones a decir algo de cuidado, de derechos reproductivos, pero sin atreverse, digamos, esto después las Cortes lo han... Quiero decir que yo creo que lo de Francia es muy importante porque en algún sentido eso hace mancuerna con los desarrollos de América Latina, que quizás son más graduales y no son tan ¿no? apoteósicos, y que bueno, ya Francia, como tú dices, Pauline, tenía esta práctica tan asentada socialmente. Pero en algún sentido yo creo que desde América Latina es buenísimo que haya pasado y que bueno, y tenemos la suerte de ahora estar mejor que nuestro pasado histórico por décadas en América Latina y que estar mejor que en otras latitudes. Hay que reconocerlo y hay que celebrarlo. Ok, pero digamos, una de las discusiones es, digamos, el tema de impulsar este tipo de protección de derechos vía legislativa o vía reforma constitucional. Digo, porque al final esta reforma también puede haber una contrarreforma y establecerse lo contrario en el texto constitucional. Normalmente, como hemos comentado, la protección de este derecho, como de otros, pero este en particular avanza por la línea de precedentes, que es muy gradual, como menciona la profesora Pou. Pero digamos, aquí la pregunta sería, ¿vale la pena hacer el esfuerzo de insertarlo? Depende mucho del contexto, sé que es una pregunta muy abstracta, Sí, depende del contexto depende. político, social y demás. No obstante, hago la pregunta, ¿vale la pena intentar hacer una reforma constitucional? O, por ejemplo, en Estados Unidos nunca hubo una legislación, inclusive, federal al menos, ¿no? Impulsar una legislación federal, como sí hubo en Francia desde hace mucho tiempo, que da más certeza, más estabilidad que los precedentes. O es abrir una puerta que luego, en términos generales. Yo creo que sí vale la pena y justamente ¿Sí? como decías, ¿no? Dependiendo del contexto. Entonces, si estamos en un contexto favorable, como el que pues, conocíamos hasta ahora en México, creo que sí sería una solución perfecta al problema del federalismo, ¿no? Porque, bueno, en Francia, por ejemplo, en Argentina es más sencillo en el sentido que ya con una ley se puede regular a nivel nacional, lo que no es el caso de México. Entonces, pues claramente lograr constitucionalizar este derecho en México, pues sí sería una manera como pues sumamente eficaz, ¿no? De poner fuera del alcance de las mayorías este derecho al aborto. Ahora, como dices también, pues está la trampa o el peligro de pues abrir esta vía y de que las fuerzas conservativas puedan ahí al contrario, ¿no? Por ejemplo, poner la protección jurídica del embrión o del feto humano y de esta manera igual como pues evitar o impedir que pueda haber avances en la materia, que es precisamente lo que pasó en Honduras, donde pues también desde el Instituto de Investigaciones Jurídicas nos invitaron a hacer pues un amicus en el marco de una acción de inconstitucionalidad, pero bueno, si ya tenemos este tipo de clausura en la Constitución es muy complicado, ¿no? Ya después poder revertirlo desde la interpretación constitucional. Ahora habrá que ver también en el marco de estos sistemas que ya también están integrados a nivel regional, ¿no? Y creo que es una línea de investigación sumamente interesante también, ver ahora cómo podríamos también encontrar estos argumentos, por ejemplo, a nivel del sistema interamericano de derechos humanos. Digo, un poco para abonar en la pregunta, Francisca, porque finalmente, digamos, mucho del activismo que tiene que ver con este derecho es, vamos a hacer estrategias de litigio en los tribunales, vamos a tratar de llevar el o los casos que se acomodan o que buscamos que den la respuesta que queremos, pero también, digo, finalmente puede haber otro activismo, de ir convenciendo a las mayorías, ir haciendo otro tipo de convencimiento propio de la lógica de los poderes representativos o de órganos reformadores de la Constitución. Digamos, un poco ahí, digo, sé que
estás muy empapada también, igual que Paulina, en estas discusiones. ¿Tú cómo verías? En este momento vale la pena intentar, insisto, sé que depende de cada país, cada contexto, Sí. el activismo, digamos, legislativo, político, o vamos poco a poco a lo seguro con el activismo judicial gradual? Las dos vías tienen Ok, pros y contras, es contextual, pero mira, en América Latina, los dos países que han logrado la reforma vía mayoritaria, aunque no lo hayan puesto en la Constitución, son Argentina y Uruguay, porque su propia cultura política históricamente y porque tienen una movilización amplia ante la legislatura y lo han podido hacer. Y si eso es posible, es maravilloso, porque en algún sentido está como más empatado con la evolución social. Vimos en Argentina lo que significó a nivel de calle y demás. Ahora, en otros países, pues no tienes una capacidad de incidencia legislativa a ese nivel y hay que jugar con otras cosas. En México, de todas maneras, yo creo que las reformas de la Ciudad de México fueron cruciales, o sea, porque los primeros avances fueron por la vía legislativa. Y acuérdate que la primera judicialización fue en contra de esa medida de legislativa. esa y por suerte pues la Corte dijo no. Y entonces a mí me parece que han tenido mucho juego las Cortes porque nuestras constituciones daban para, pero se tenía que interpretar. Y ahí entonces, ¿cuál es la clave? Que creo que la Suprema Corte Mexicana a partir del 21 está haciendo cosas interesantes, a partir, digamos, de las sentencias importantes de 2021 que podemos comentar, que es tratar de multiplicar los efectos de esa judicialización. Y entonces casi que no sea dilemático legislatura versus tal, sino que, claro, porque tú puedes ampliar los criterios de legitimación, como está pasando ahora, en donde ciertas ONGs pueden litigar el litigio de interés público que beneficie a muchas personas y puedes potenciar los efectos. Ya me estoy adelantando a lo de México, pero como tiene que ver con esta pregunta abstracta, piensa lo importante que ha sido estas órdenes de modificar la legislación estatal en México a la luz de lo que ha dicho la Corte en la sentencia de Coahuila. Entonces, hay como una dinámica dialógica. Diálogo entre poderes. Claro, que si empieza la cosa a ir bien, y lo que decías antes es interesante, pero yo diría, bueno, backlash siempre va a haber. O sea, también al final, si uno tiene la oportunidad de cambiar lo que la Constitución dice, porque la Constitución, lo que te decía, las constituciones no se pronuncian por una cantidad de cosas que han sido importantes para las mujeres y otras minorías. Y bueno, si uno tiene la oportunidad, backlash siempre va a haber. Pero si logramos la posibilidad de bailar. Exacto. Y si logramos que con el tiempo tener unos textos constitucionales, no que sea bueno ponerlo todo, pero tener unos textos que son más inclusivos, no que tenga que ser una carta Santa Claus, no, nada de eso, pero la verdad es que el tipo de temas que están en las constituciones no son igualmente relevantes para todos y esa es una lucha histórica. Antes de entrar justo ya al caso mexicano de lleno y ver cómo ha avanzado Latinoamérica y México en concreto, ha habido una reacción, digamos, finalmente es un proceso, en este caso, de una mayoría calificada, digamos, más allá de las características del proceso de reforma en Francia, digamos, me imagino que no fue unánime el proceso. Igual en Argentina, que es vía legislativa y demás. Mi pregunta sería si ha habido, para un poco cerrar el tema de la vía política legislativa, si ha habido alguna reacción pues, de grupos que obviamente tienen representación legítimamente en el Congreso y demás. No hubo como tal a la fecha un backlash, una reacción. Lo que sí es que finalmente esta ley constitucional se adoptó con una amplia mayoría, pero no fue fácil. No fue fácil y al principio justamente lo que decías, Chisca, había muchas personas que consideraban que en la Constitución no debía haber este tipo como de derechos particulares, ¿no? En particular, las constitucionalistas y los constitucionalistas estuvieron como muy reacios a pues esta reforma, porque además es un poco el caso de Estados Unidos. En Francia no tenemos un catálogo de derechos humanos en la Constitución de 1958 y seguimos teniendo el
del régimen de libertad de 1789, de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Entonces, en Francia como que no se quiere tocar a la Constitución. Además, tenemos una tradición universalista, ¿no? Esta idea de que todos tenemos los mismos derechos, más allá de la raza, del género, de la clase, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, reconocer que las mujeres pues, tienen como problemáticas particulares y que son pues, fundamentales para su plan de vida, pues ha sido como pues, lo que estaba en juego, ¿no? en este debate. Y lo cierto es que pues, esta reforma fue impulsada desde la mayoría del gobierno, pero también hubo como una alianza pues, interpartidista donde muchas mujeres diputadas, senadoras, pues, empezaron como a llevar a cabo esta discusión en diferentes ámbitos y finalmente pues sí se logró esta votación. Y hasta el momento no ha habido una reacción, digamos, una politización muy particular en contra, digamos. No. Sabemos que Francia es sumamente secularizada, aunque, por ejemplo, en el debate sobre el matrimonio igualitario vimos resurgir como grupos religiosos. Lo cierto es que pues esto ya fue como objeto al final de un consenso y que pues seguramente hay muchas cosas, personas que están en contra, pero sí Claro. no lograron trascender en la O hasta el opinión momento pública. no ha habido... Ujú. ¿Y qué tal en Argentina? Bueno, ahora justo vamos a tener que observar porque el gobierno de Milei sí que, Exacto, él tiene una sí que postura... parece. Ahora, yo tampoco creo que sea tan fácil porque, a ver, en algún sentido todo ha sido tan minimalista, ¿no? O sea, llevamos 2 décadas, ¿no? de pequeños avances, pero la ventaja de ir tan lento es que el avance es real y yo tampoco veo que en Argentina la gente se vaya a quedar tranquila y contenta si el gobierno actual, porque creo que mayoritariamente, como Hay en apoyo. Francia, hay cosas que están asumidas y hay mucho apoyo, ¿no? Y entonces, o sea, yo creo que al final es esto, la agenda de género avanza de una manera muy, muy lenta, el aborto todavía más lento que otros temas, matrimonio igualitario ha avanzado más rápido, pero que, bueno, que ya a cierta altura tampoco es tan fácil tirar todo. Hemos tenido la mancuerna con el sistema interamericano, que bueno, no tiene todavía, ahora tiene que salir una sentencia importante en aborto, pero la sentencia Artavia Murillo, que también es gradualista porque se pronuncia sobre la posición del derecho a la vida y dice que no puede ser absoluto y dice que tiene que, en un caso de reproducción asistida. O sea, que es que era un caso como muy, ¿ves? Como mucha moderación, pero cada cosa que se va diciendo, pues uno pensaría que se va sentando. Ahora, dicho todo esto, digamos, entiendo el punto tu punto, Francisca, de que no todos los presidentes de Estados Unidos, más allá del impacto o la fama o el simbolismo que tienen, no necesariamente son los mejores, digamos, hay en otros lugares mejores, pero lo de Roe vs. Wade sí fue un punto de inflexión en la conversación constitucional, me parece. Digamos, esa decisión, si al menos, digo, no sé si coinciden, pero me parece que un mérito, en mi caso, que creo que tiene indiscutible, es el momento mucho antes que otros tribunales que se adoptó. Después hay muchas discusiones respecto si fue la mejor manera de redactarlas y cuestiones que, por supuesto, como en cualquier decisión hay que criticarla y demás, etcétera. Pero cuando se realizó o se adoptó esa decisión, vino justamente una preocupación de, pues aquí vamos tal vez en este país, México, otro 10, 15 años avanzando, y recordó lo obvio, que esto puede haber regresiones. Sin embargo, actualmente me parece, corríjanme, que el escenario en Latinoamérica y por supuesto llegaremos a México, es justo avance en dirección opuesta a lo que está sucediendo en Estados Unidos. Un poco ahí, ya en sede judicial. Sí, ahí un poco, Paulín, si quieres hacer un balance de cómo ha avanzado Latinoamérica, igual ahorita iría contigo, Francisca, en ese sentido. Los grandes países, efectivamente, ¿no? Mencionabas Argentina, Uruguay, Colombia también tuvo una sentencia muy importante en la materia. México. Ahora, hay otros países donde claramente vemos también una regresión, ¿no? En Centroamérica, Centroamérica no la está situación bien. es muy complicada, pues también en el Caribe, donde todavía hay incluso leyes, por ejemplo, que criminalizan la homosexualidad, en fin, ¿no? Entonces creo que es algo contrastado, que efectivamente los grandes países como están liderando
pues muchos avances en la materia, de la mano, como mencionabas, Chisca, de la Corte Interamericana, pues que claramente ahora pues esto es un buen momento, ¿no? Una composición sumamente progresista y varias sentencias, pronunciamientos que van en este sentido. Sin embargo, pues sí creo que no hay que olvidar tampoco como los pequeños países, y que precisamente esta lucha a favor de la autonomía de las mujeres, de sus derechos reproductivos, pues sí tiene que tener una visión latinoamericanista, ¿no? Justamente. Y hay, digamos, algunos focos ahí claramente rojos, ¿no? Lo que Sí, mencionas en sí, Centroamérica. Honduras, El Salvador, y no hay como varios países donde pues parece incluso ir hacia atrás. Y en muchos casos, y eso lo dijo también la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, por la presencia de grupos antiderechos y de grupos igual de inspiración religiosa, que pues sistemáticamente, ¿no?, están ahí sí, obstaculizando, conteniendo el avance de estos derechos. Justo, o sea, la misma pregunta, Francisca, pero con este agregado, digamos. Parte entiendo que el punto de inflexión en Latinoamérica, en los países donde sí se ha avanzado en la protección de este derecho a la interrupción del embarazo, es que se dejó que, digamos, es complejo, habría que ver cada caso en particular, pero que se dejó decisiones que anclaban toda la discusión en cuestiones competenciales y se entraban directamente en la cuestión de derechos, que es un poco como irónico, pero ¿cómo? Si esta es una discusión del derecho a la interrupción, ¿cómo puede haber resoluciones que todo gira alrededor, no de un derecho, sino de cuestiones competenciales? ¿Podrías ahí platicarnos un poco de, digo, porque Estados Unidos regresó a eso, México estuvo en algún Sí. punto en eso? Exacto. Sí, en realidad yo creo que donde más se dio ese debate competencial fue en México, pero tienes toda la razón que ahora Estados Unidos está en eso. Totalmente. Justo. Se ha fragmentado. Pero yo diría que en el resto de los países la discusión ha sido en términos de derechos, sea porque, por ejemplo, Colombia es un estado unitario, y Argentina no, pero también estaba esta materia centralizada en algún sentido, a pesar de que los jueces en Argentina han tenido más libertad y bueno. Pero sí, yo creo que en México fue muy pronunciado y causó mucho malestar que durante tanto tiempo, pues eso, nos quedáramos en situaciones como descentralizadas. Ahora, yo también siempre reivindico que el federalismo mexicano ha permitido la legislación de la Ciudad de México en un montón de materias que seguro que a nivel federal no se hubieran adoptado. Ahí nada más, te interrumpo un paréntesis. Sí. Por favor, explícanos qué es esto de federalizar esta discusión. ¿Qué implica que en la Ciudad de México? Sí, es verdad, porque quizá la gente que nos está escuchando, a la audiencia, es que muchas de las cosas que estamos discutiendo, por ejemplo, matrimonio igualitario o el aborto, era objeto de regulación en los códigos civiles y penales. de cada entidad federativa. De cada entidad federativa, hay una división en los estados federales entre lo que hace la federación y lo que hacen los estados, y por ejemplo en México pues la regulación laboral o comercial es de la federación, pero la legislación civil y penal es de los estados. Y claro, el matrimonio pues está regulado normalmente pues en la legislación civil y familiar, y eso hacía que nosotros partiéramos de un mosaico de soluciones diferentes. Para mucha gente esto es un problema porque muchas legislaciones estatales eran muy restrictivas. De todas maneras, yo siempre digo, porque yo siento que la centralización difícilmente es la solución de todo. Bueno, eso también son diferentes tradiciones políticas y es contextual, pero yo creo que México ha ido muy bien, que el DF tomara la delantera en materia legislativa y, bueno, fue la primera entidad en donde el aborto se legalizó durante las primeras 12 semanas. Así es. Claro. Y entonces eso dinamizó y después, claro, la Corte se miró bien lo que había en la Constitución, lo que había en los tratados, sobre todo después de la reforma de derechos humanos, y decantó lo que la Corte de Estados Unidos había decantado en el año 1973. Decantó un derecho fundamental que tiene que ser respetado por todas esas legislaciones descentralizadas. Y bueno, y eso no significa que los estados desaparecen, porque claro, pensemos que el asunto de la interrupción del embarazo es básicamente una cuestión de salud y que puede ser una cosa
que cree problemas gigantescos. ¿A quién? A las personas pobres. Siempre es así. Entonces, los estados siguen siendo responsables ahora de hacer una cantidad de cosas. La salud es una materia repartida, porque, bueno, volviendo a lo del federalismo, hay cosas que no es que exclusivamente las hace la federación o los estados, sino que están repartidas. La salud es una de ellas. Entonces, hay como una corresponsabilidad que es muy sana en quién ahora tiene que, porque una cosa es tener reconocido el derecho, sea legislativamente, sea judicialmente, sea a nivel federal, sea a nivel local, y la otra es tener acceso efectivo. Claro. Eso es la agenda que tenemos ahora en México. Que es ¿sí? hacer política pública. Es hacer política acorde pública. a los criterios de la Corte. Absolutamente, absolutamente. Judicial. Porque incluso, volviendo a Argentina, ellos tenían una legislación que sobre el papel no era tan restrictiva, pero no había acceso real, porque tú tienes que modificar los términos de la atención médica, tú tienes que hacer una cantidad de cosas que están implícitas en la idea de tener un derecho fundamental, porque los poderes públicos tienen que respetar, proteger, garantizar y hacer todo lo necesario. Pero la verdad es que estamos muy contentas de tener declarado el derecho, pero la agenda de acceso, precisamente porque es un problema para las mujeres en condición, o personas con capacidad de gestar en condición socioeconómica a veces muy difícil, es por eso, y por eso también fue importante lo de las clínicas acá en la ciudad, que desde el primer momento atendieron a cualquier persona, aunque no estuvieran empadronados aquí. La agenda de acceso real es tan importante como la del reconocimiento legal. Vamos a regresar a eso de justo la agenda pendiente o la agenda el reto que tiene México, y vamos a regresar un poco a desmenuzar cómo está México, digamos, y algunos de los retos que también a partir de Estados Unidos y otros países me parece que tienen frente este derecho o la batalla para asegurar este derecho. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de regreso al Juego de la Suprema Corte para continuar con este tema por demás relevante, que es hacer un balance de cómo está en México y en otras partes del mundo el derecho a la no interrupción. Un poco antes de irnos al corte estábamos platicando que uno de los giros que dio Latinoamérica fue justo, insisto, con todas las diferencias y asegúnes, es dejar la discusión en términos de competencias, que me parece, no sé si estén de acuerdo, también tiene que ver con el riesgo de, digamos, de llevarlo a un nivel nacional cuando no hay una mayoría social asentada y demás. Y entonces una solución de las Cortes Constitucionales es lo fragmentamos. Entonces que cada entidad federativa, cada estado, cada provincia, localidad, empieza a decidir conforme a sus políticas internas, a su proceso político interno, si apoya y en qué términos o no es este derecho. Latinoamérica, y México es uno de ellos, dio el salto, así inició con una cuestión competencial, primero otorgándole la competencia a Distrito Federal, Ciudad de México, la posibilidad de regular esta materia, pero eventualmente hubo un punto de inflexión donde fue, no, ya no es una cuestión de que tu entidad federativa puedes hacer esto a favor y tú en contra, sino al momento de meter la discusión a la lógica de derechos, esto pues se universaliza en el sentido de que es una interpretación del texto constitucional y los derechos humanos anclados. Dicho esto, ¿cómo está, digamos, cuál sería el estatus? Digo, la pregunta es para ambas. Empiezo contigo, Paulín. ¿Cuál es el estatus? ¿En qué momento está el derecho a la no interrupción en México a partir de las decisiones de la Corte y de este punto de inflexión? Bueno, tuvimos dos sentencias muy importantes en septiembre de 2021 que establecieron una serie de criterios. El primero, de los más importantes, es que pues la Corte identifica en la Constitución un derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir. En la Constitución Federal, un derecho de las mujeres y de las personas gestantes a decidir sobre el cuerpo, ¿no? Personas gestantes, ¿no? Sabemos que la Corte hace un esfuerzo justamente para reconocer como las diversas identidades sexogenéricas en la materia, como pueden ser hombres trans o personas no binarias, y identifica este derecho a partir de pues, una mirada sistemática, interrelacionada de los derechos humanos y en particular derecho a la autonomía, derecho a la salud, que como mencionabas, Chisca, es muy importante, derecho
al libre desarrollo de la personalidad, derecho a la igualdad entre hombres y mujeres, a la no discriminación, etcétera, ¿no? Entonces realmente hay como un sustento como sumamente robusto de este derecho, y pues también hay algo importante de decir, ¿no? Que no solamente lo basa en este derecho a la privacidad, como en, pues, en la sentencia de Roe versus Wade, que pues era pues sumamente endeble, ¿no? Justamente porque pues por un lado decimos al Estado de no meterse, pero al mismo tiempo le exigimos. Las feministas han dicho también que lo privado es político, en fin, ¿no? Entonces, pues todos estos derechos como si le da como un sustento como mucho más robusto. Y también este otro criterio que me parece muy importante es también algo que ya se había dicho en Artavia Murillo versus Costa Rica, que el embrión y el feto humano no tiene la personalidad jurídica, y eso es muy importante porque es un argumento muy importante de los sectores conservadores, que pues han intentado una y otra vez como de poner esta idea de que desde el momento de la concepción, de la fertilización, ya tenemos pues un ser humano dotado de derecho, y ahí pues la Corte claramente dijo que no era así, y que justamente, ¿no? La protección de la vida intrauterina es pues progresiva, gradual, y que, y eso fue la conclusión, que existe un plazo cercano a la concepción donde las mujeres y las personas gestantes pueden ejercer pues derecho a abortar si así lo desean. Lo que no dice la Corte es de cuánto tiempo tiene que estar, tiene que ser este plazo, y de hecho creo que también es uno de lo que está pendiente, ¿no? En México, como poder ya avanzar sobre estos criterios, porque pues se ha dicho que también 12 semanas es corto, ¿no? Para poder ejercer este derecho. Y finalmente, otro criterio que me parece muy importante, pero que no ha sido como muy comentado, me parece, es que finalmente la protección de la vida intrauterina es un bien constitucionalmente relevante, y especialmente en el marco de una maternidad elegida, ¿no? Entonces ahí me parece importante porque ya no pues se hace como un choque entre los derechos de las mujeres versus un derecho de los embriones, sino que pues se considera que justamente va de la mano en el marco de una maternidad pues elegida. Fantástico. Algo más digamos, muy completo, me parece. No, sí, es muy importante lo que ha dicho Pauline, de que son muchos los encuadres constitucionales en términos de derechos de las mujeres, porque, de nuevo, es mucho más rica la discusión que la de Estados Unidos, como ha dicho. Efectivamente, yo creo que aquí lo que hay que entender que hace la Corte es todo tiene valor, es decir, todo tiene algún valor, y la Constitución se trata de equilibrio y de optimización. ¿Qué ocurre? Que evidentemente pues, la vida por nacer no es una persona, es un bien objeto de protección, pero tú no lo puedes proteger absolutamente a costa de dejar totalmente desprotegidas los derechos de las mujeres. Entonces, de esa ponderación entre diferentes cosas que a todas las Cortes le da su valor, no sale un derecho ilimitado a interrumpir el embarazo cuando tú quieras. Lo que dice la Corte es que si a ti te criminalizan, es decir, si a ti te quieren encarcelar por interrumpir un embarazo en la etapa temprana, eso es siempre desproporcional. Eso es siempre. Porque como se regulaba, como se venía regulando esto y se sigue regulando, es que el aborto es un delito, lo cual en sí mismo ya representa una cantidad de problemas para las mujeres, digamos, que no tienen todas las posibilidades de las mujeres urbanas ricas que se pueden ir a hacer la interrupción donde quieran, etc. Entonces, como venía regulado es que es un delito a menos que, ese es el famoso sistema de indicaciones, esté en peligro la vida de la mujer, esté en peligro la salud, pero muy pocos estados reconocían la causa de salud, a menos que haya malformaciones congénitas que impidan, o en caso de violación. Entonces la Corte no es que dice que todo eso no aplica, pero lo que dice es que a esto tienes que añadir una despenalización total del aborto temprano. Y sí, ahí está la discusión. Y luego dice otra cosa muy, muy interesante la Corte, que en el caso de aborto después de una violación, el plazo, no hay plazo, que eso también es una de las partes que no se comentan de la sentencia, y es crucial. ¿Por qué? Porque una persona que ha sido violada, que ha sido víctima, es inexigible
que en un tiempo tan temprano haga todo lo que implica Claro, claro. acercarte al sistema de salud y demás. Entonces la Corte dice, en el caso de aborto por violación no hay plazo. Es decir, ahí sí que tiene que estar siempre despenalizado porque es una situación traumática. Y de nuevo, aquí no se trata de imponer nada. Recordemos que esto lo que construye son espacios de decisión para personas que están en una situación muy dura. O sea, ¿Quién decida si claro, ejerce o no ese nadie se toma esto a la ligera. Y lo que dice es, vale, con independencia de cómo esté la causal salud o la causal vida o la causal lo que sea, malformaciones, tiene que haber un periodo en donde el derecho penal no se mete. Okay. Es más, el Estado tiene, como decía Pauline, que acompañar esas decisiones difíciles y cuidar, digamos, el equilibrio de los bienes constitucionales en juego. Pero eso te obligaba a cambiar entonces todas las legislaciones estatales que no reconocían este derecho al aborto temprano, ¿no? A la interrupción temprana. Ese punto como neurálgico. El punto neurálgico. Constitucional. Exacto. No es que ahora cada cual pueda hacer, que de nuevo, que tampoco pasaría mucho, porque son cosas que son de todas maneras muy difíciles, pero digamos que el derecho constitucional que se decanta es al aborto temprano y la Corte por ahí la sentencia dice que normalmente 12 semanas. Pero sí, 12 semanas son muy pocas porque en las condiciones socioeconómicas en las que se dan estos problemas, en muchas ocasiones la gente no sabe, o sea, es bien difícil. Acudir al médico. Y por eso la Corte colombiana dijo 24. Okay. La Corte colombiana primero había dicho igual, aborto temprano, lo que sea, y pasó a 24, que algunos consideran que es mucho, en lo que sea, pero que claro, que 12 se queda un poco corto. Ok, igual fue mucho, pero claramente... Pero en cualquier caso sería, digamos, la referencia inmediata de lo que hay que leer en la sentencia del caso Coahuila. Ahora, más allá, digo, de la argumentación, creo que también agrega que los estados no pueden disminuir derechos, pueden ampliarlos y el mínimo es la Constitución Federal o la interpretación que haga la Corte de la interpretación de la Constitución Federal, perdón, y de ahí pueden, por supuesto, ampliar, ¿no? Bueno, perdón, es que en el 21, perdón que te interrumpa, hubo otras sentencias que ya no las comentamos porque la importante son la de objeción, que si quieres ahora la comentamos, y la que hemos estado comentando, la 148 de Coahuila, pero después finalmente la Corte, algo que no tuvo mayoría para hacer en el 2011, declara inconstitucional unas cláusulas de la Constitución de Sinaloa también en septiembre del 2021, justo porque ofrecían una protección absoluta. Y eso eran constituciones estatales y finalmente la Corte dice, tú no puedes poner esa protección absoluta al no nacido en la Constitución porque necesariamente no te va a permitir balancear. Entonces efectivamente va poniendo límites, acotaciones, yo diría, a lo que pueden o no hacer los estados. Ahora, nada más, no, perfecto, y para ir avanzando en otras preguntas, ¿esto qué implica? Que hoy en día, para hacer, digamos, se goza de este derecho, pero si alguna legislación, un instrumento normativo de una entidad federativa y demás lo obstaculiza o lo niega, pregunta, ¿es indispensable el juicio de amparo o no? O sea, digamos, para efectos prácticos, más allá de esta interesante y rica discusión respecto a la argumentación para llegar, ¿cómo se materializa o se ejerce este derecho en caso de que haya una decisión de autoridad o una legislación, una regulación que trate de impedir o obstaculizar? A ver, a reserva de lo que dice Chisca. A ver, yo creo que en varios estados, ya después de estas sentencias, hay como cierta buena voluntad, pues, para llevar a cabo, pues, estas interrupciones del embarazo. Entonces, en algunos casos no hay mayores problemas. Sin embargo, en otros sí hay mucha resistencia y efectivamente en estos casos se tiene que amparar. Y tengo entendido también que hay muchas organizaciones feministas que están promoviendo, pues, amparos colectivos justo, pues, para obligar las y los jueces a tomar decisiones y a obligar los estados a avanzar, ¿no? Y es preciso, por ejemplo, GIRE es como la estrategia que está desarrollando con mucho éxito hasta ahora. Y creo que también hay algo importante, ¿no? Que es la NOM 046, que sigue siendo vigente en todo el territorio y que justamente durante mucho tiempo pues, fungió como pues, la única normativa que permitía pues, cumplir estándares mínimos. Muy rápido, ¿qué es eso? Explícanos qué es un poco para la audiencia.
una NOM que tiene La norma alcance, oficial una mexicana, norma ajá. oficial que tiene pues alcance federal, Ajá, nacional en nacional. todo el territorio y que pues obliga a todas las instituciones de salud en caso de violación a pues ofrecer la anticoncepción de emergencia y a las mujeres y también a pues practicar un aborto si es su deseo y eso a partir de los 12 años, ¿no? Entonces fue algo como que fue muy importante y que sigue siendo vigente. Ujú. Entonces, digo, coincidimos, ¿no? Es necesario, si hay un obstáculo, es necesario. Pues, Coincidimos, lo que pasa es que, o sea, ¿cómo debería ser que los estados, cuando ven esta sentencia del 2021, los estados, las legislaturas se deberían sentir obligadas a reformar su legislación? Porque saben que están en... Y algunos, como dice Pauli, lo hacen y otros no. ¿Qué hay que hacer si no? Aunque debería ser automático, pues hay que efectivamente poner en juicio de amparo y Abortistas MX, GIRE y demás ayudan a esas personas. Pero lo interesante que decíamos al principio es que la Corte, en lugar de hacer el típico amparo ujú. individualizado, en estos casos ha hecho órdenes de legislar, o sea, órdenes de reformar la legislación. Eso. Y eso hace que en el futuro pues esa norma ya no va a estar y no va a ser tan necesario. Puede ser necesario un amparo de acceso. O sea, Ok. incluso si la legislación ya se ha adaptado, puede ser que por problemas fácticos a las personas no le den los servicios de aborto como toca. Y eso que por eso también quizá podemos mencionar la sentencia de objeción de conciencia, que también es muy importante, que salió en los mismos días, porque la Corte ahí también acota los límites de lo que puede ser la objeción de conciencia del personal médico. Esto estaba en la ley de salud, pero la definición era demasiado amplia. Había definiciones en los estados todavía peores, pero un poco la Corte, esa sentencia es de capital importancia, porque no es que no anula el derecho a la objeción de conciencia, pero dice que tiene que haber un marco de ejercicio. Lo que no puede ser es que una persona vaya en una situación extrema, porque siempre son situaciones extremas, y no haya nadie que lo pueda atender porque todos son objetores. Claro. Entonces, la Corte dice, bueno, ustedes tienen que organizar la atención sanitaria para que siempre haya personal no objetor, Exacto. tienen que decirle a las personas dónde pueden ser atendidas. Y eso un poco, pues eso, la legislación de salud, que es compartida, tiene que vehicularlo. Que ahí ya tiene que ver como, digamos, cuestiones más prácticas para acceder Sí, al acceso, al claro. ejercicio de este derecho, Ahora, ¿no? para las personas que nos escuchan, yo siento que en este tema tenemos efectivamente ONGs, o sea que si alguien tiene problema, pues hay ONGs que ayudan a las personas, que desafortunadamente en otros temas no siempre las hay. Entonces, bueno, y pueden representar colectivamente a las personas, y esto es una gran ventaja porque sí, o sea, poner un amparo no es cualquier cosa. Exactamente. Sí, claro. Ahora, digamos, un poco, digo, al final la última pregunta va a ser sobre México, los retos que tiene México. Ya apuntamos el tema de las políticas públicas, pero digamos, alrededor de este tema, de este derecho, siempre ha habido discusiones, digo, no menores me parece, pero digamos, tangenciales o que van un poco, no en el core de si tiene el Estado puede penalizar o no estas primeras 12 semanas, etcétera. Por ejemplo, el tema de si es constitucional el procedimiento para practicar Sí. cierto procedimiento para practicar un aborto, o también se ha visto recientemente el tema de los fármacos, la distribución de los fármacos y la venta de los fármacos, e inclusive el tema del derecho a la privacidad cuando ciertas personas compran fármacos vía plataformas digitales, ¿no? Entonces, en términos generales, en el mundo, digo, en los países donde, digamos, este derecho está vía judicial o vía legislativa asentado, ¿qué otros retos hay cuando hablamos de derechos reproductivos para efectos de el acceso en términos prácticos, para efectos de políticas públicas? Pienso que, digamos, a las personas de menor recurso, pues faciliten la práctica de abortos gratuitos, en fin, ¿cuál sería, digamos, sé que esto puede también llevarnos a otro programa, pero ¿cuáles serían, Paulín, para arrancar? Sí, Digamos? efectivamente hay un desplazamiento de las problemáticas. Ajá, Bueno, ya aparece, bueno, en América Latina, ajá, que en el fondo, a nivel de los argumentos, pues sí, ahora han ganado como estos argumentos protectores
de la libertad de las mujeres, pero efectivamente, ¿no? Está toda la cuestión del acceso, la cuestión de las objeciones de conciencia, que fue una sentencia muy importante, y lo que dijo la Corte es que ahora el legislador tenía que volver a redactar un artículo y no se ha hecho, y eso ha pasado como más de 2 años, ¿no? Entonces seguimos como una especie de limbo jurídico respecto a la objeción de conciencia, que sabemos que en México, que en América Latina es un obstáculo muy concreto, ¿no? Para las mujeres de acceder a una interrupción de embarazo. Más ampliamente, pues la cuestión de la educación sobre sexualidad, que también es muy importante. Vemos igual que hay padres de familias que tratan de obstaculizar este derecho, la cuestión de la formación pues de los servidores públicos en la materia, y de hecho tenemos estudios que muestran que después de capacitarse en perspectiva de género y en derechos humanos, pues mejora la atención, baja las tasas de objeciones de conciencia. También las feministas hablan de despenalizar socialmente el aborto, ¿no? Que todas sepamos que es una opción que es legítima, que es accesible. Y nada más para pues terminar, me gustaría compartirles un ejemplo de lo que está pasando en Estados Unidos y que muestra justamente, ¿no?, cómo se están moviendo los argumentos. Hay una asociación de estudiantes a favor de la vida, que es una asociación sumamente poderosa en Estados Unidos, que está pues metiendo ante esta instancia que regula la venta de alimentos y medicinas en Estados Unidos. Están diciendo que el aborto mediante farmacéuticos deja como residuos fetales en el agua, y están metiendo entonces pues todo un procedimiento para que obligar a las personas que pues abortan en su casa a más bien recoger estos tejidos fetales como si fuera un medicamento, ¿no? Y prohibirlo, tirarlo al inodoro. Y lo que están buscando es justamente, ¿no?, pues hacer mucho más complejo para desalentar tanto las mujeres como los médicos de poder dar como estos farmacéuticos. Entonces se están moviendo ahí por todos lados y con mucha creatividad, y también pues es nuestro papel, ¿no?, como de contra estos argumentos y de incluso como tener mejores, ¿no? Claro. Digamos, se nos acaba un poco se nos acaba el tiempo, entonces, si conectas esto con qué retos en concreto hay para México, digamos, en términos generales en el mundo o en otros países. En México. No, bueno, quizá un poco más sobre eso, porque es un desafío que teníamos antes y ahora pues sigue, ¿no? Es el desafío de la información. Nosotros, no sé, alguien puede asumir que la gente sabe qué es lo que las posibilidades, y esto es, como decía Pauline, es educación sexual básica. La verdad es que la gente, y no estoy hablando de personas necesariamente en marginación. Aquí tenemos también escuelas privadas religiosas que mantienen en la desinformación a alumnos y alumnas. Entonces, lo que el Estado, parte de esta agenda es que el Estado le diga a la gente la inmensa cantidad de opciones, de profilaxis previas, hay píldoras del día después, hay aborto mediante medicamentos relativamente seguro, barato. Entonces, lo que hay que hacer es dar muchísima información y, como decía Pauline, como quitarle hierro a todos estos temas. Son tremendamente importantes para la vida de la gente. El aborto, las cifras de aborto, de embarazo adolescente en México siguen siendo tremendas. Las cifras de muerte materna por problemas relacionados con falta de salud sexual y reproductiva son inaceptables. Entonces, para que haya un acceso real, más allá de con los amparos, tratar de que las instituciones, hay que hacer una socialización muy seria, que lo tiene que hacer el Estado, porque lo tiene que impulsar el Estado. Que ahí regresamos un poco y ya justo comentarios finales para ir cerrando con el tema de que más allá, y que bueno, de los avances graduales en sede judicial, al final sí es necesario un apoyo legislativo que haga política pública que incluya estos elementos, digamos, el centro de la construcción del derecho gradualmente ha sido en sede judicial, pero al menos una ley, una política pública que ayude a aterrizar estos puntos, aclarar estos puntos y demás, es indispensable. Pero justo, digamos, en otros temas como todo el tema de derecho familiar, que la Corte ha tenido, me parece, una muy buena línea de precedentes,
la respuesta, digamos, más allá de la vinculación o no política del legislador, debería ser de legislar muchos de esos huecos, por decirlo así, que han quedado en códigos civiles por las declaraciones de inconstitucionalidad de la Corte. En ese sentido, y ya con esto, insisto, vamos cerrando, Paulín, ¿cómo ves la posibilidad del futuro de hacer políticas públicas, en concreto al derecho a abortar, al derecho a interrumpir el embarazo? Bueno, pues eso depende de la voluntad política, ¿no? También. Y pues también creo que es muy importante como tener esta mirada a nivel local, ¿no? Porque solemos verlo desde el derecho constitucional en muchos casos y pensar que justamente, ¿no? Modificando la Constitución o dando una interpretación favorable desde la Constitución, pues vamos a cambiar la realidad del país, cuando pues no, es en el terreno que están en juego muchísimas cosas. Incluso hay muchas asociaciones feministas, ¿no? Que no necesariamente exigen mucha legislación del Estado, sino de tener el espacio para que pueda haber acompañamiento de las víctimas mediante aborto farmacéutico, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, que es multifactorial y hay que trabajar pues desde diferentes focos. Un minuto para cerrar, algo. No, estoy de acuerdo. Hay muchas vertientes, desde dictar más norms, ¿no? Las famosas normas oficiales, Mexicanas. que en el caso de la violación, claro que ha marcado una diferencia, absolutamente, porque entonces son unas instrucciones muy concretas, muy de sentido común, de cómo se tienen que tratar las cosas, hasta, claro, pues en general, si nosotros conseguimos mejorar la atención sanitaria en este país, que tanto tiene por mejorar todavía, o si conseguimos, o sea, bueno, hemos hablado un poco de eso, pero también de políticas educativas, en fin, muy importante. Decías algo que me parece crucial, es las facultades de medicina y de enfermería, en fin, todo eso. Ahí también tiene que haber una tarea estructural de cambiar el tipo de aproximación. Okay, pues, o sea, que hay mucho por hacer si hacer. queremos que esto vaya realmente bien. Pues muchísimas gracias, Francisca, Paulín, pero sobre todo muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio más del Juego de la Suprema Corte.